Damos inicio a esta tercera mesa del foro Callas Claxo, los nuevos horizontes sobre la producción de conocimiento en Afro-Ladina, Afro-Yala, Latinoamérica, no sé cómo lo pusimos en el título, pero bueno, esa mesa es sobre la emergencia de nuevos actores para enfrentar las crisis socioambientales y el cuidado de la naturaleza, que como ¿no? los que estaban ya en la mañana, va a ser también una nueva línea de investigación o una línea que vamos a profundizar en esta nueva etapa del Callas. Entonces tengo el gusto de presentarles aquí en esta mesa conmigo a Astrid Ulloa, aquí de la UNAL, que va a presentar una ponencia sobre distinción temporal de la transición energética, los parques eólicos en territorios Wayuu. Está con nosotros Javier Lastra, de la Universidad de Hannover, en Alemania, que trabaja sobre la paradoja verde, conflictos socioambientales en el corazón de la transición energética. Desde Cuba nos acompaña Osnaldo Izquierdo, actores privados y transformaciones de la matriz energética en Cuba. Y finalmente desde Argentina, Ricardo Gutiérrez, que les va a exponer sobre la participación social y políticos ambientales en Argentina. Como Astrid después tiene otra presentación, vamos a empezar con ella y después de cierre le damos un chance para hacer preguntas, comentarios, porque ella se va a tener que despedir poco antes y después seguimos con las otras tres ponencias. Entonces presento brevemente a Astrid Ulloa, que es doctora en antropología por la Universidad de California en Irvine y profesora del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Junto con nuestra colega Cristina Dietz en Kassel, está actualmente coordinando un libro en Callas sobre la transición en disputa, que próximamente también saldrá en nuestra cooperación editorial con Claxo. Sus áreas de intereses incluyen movimientos indígenas, movimientos ambientales, etnografía colombiana, antropología del medio ambiente, minería y género. Y también forma parte desde algunos meses del Consejo Científico del Callas. Estamos muy contentos que la tenemos por fin integrado al Callas y te doy la palabra, Astrid. Buenas tardes a todas y todos. Nos alegra que nos acompañen. Gracias a Callas por la invitación. Sí podemos, ya nos acostumbramos a presentación, pero sí lo pueden pasar y si no, no me quiero dedicar a eso. Hoy voy a hablar de lo que ha implicado la transición energética en el contexto de La Guajira en territorio Wayuu y lo que ha implicado este arribo de una serie de discusiones que tienen que ver con las confrontaciones frente a la transformación ambiental y el cambio climático y cómo emerge la transición energética como una propuesta y una perspectiva nueva. Yo creo que en eso me paro aquí porque si no me quedo sin cuello. Sí. Es más fácil. Sí. Trae una perspectiva de discusión sobre todo sobre cómo se entiende la transición energética y cómo hay diferentes perspectivas de acuerdo a los contextos y de acuerdo a dónde se localiza esta transición. Este trabajo surge como un trabajo colaborativo con las mujeres y hombres wayuu, sobre todo la comunidad, una de las comunidades de Bahía Honda, surge porque fue un llamado de las comunidades de estar ahí. Yo venía trabajando en La Guajira, en la parte del sur de La Guajira y medio Guajira, sobre los efectos del cerrejón en el agua y pues este trabajo ya, pues mi presencia en La Guajira y el equipo también que nos acompaña, estudiantes de la Universidad Nacional, pues ya llevamos casi 7 años de trabajo en La Guajira. En este proceso de colaboración surge para entender por algunas de las comunidades qué va a pasar con la transición energética en su territorio y cómo se construye o se analiza qué va a pasar a partir de dinámicas colaborativas en procesos locales. Aquí vemos pues
los encuentros que hemos tenido en las hermanadas de una comunidad que se llama Loace, y también es claro, es importante aclarar que siempre exige varios tipos de traducción. En este caso, la traducción, pues muchas de las personas no hablan español y es en Wayuunaiki, y también de qué implica a largo plazo lo que sería esa transición energética en La Guajira. ¿Por qué es clave la transición? Primero, porque La Guajira, este es un mapa de antes, de hace tiempo, pero que proyectaba cómo son los efectos de los diversos procesos extractivos en La Guajira. Todo lo rojo es territorio wayuu. Quiere decir, son resguardos. Estos resguardos son propiedades colectivas, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, un poco la precisión para personas de otros países, ¿sí? Y la población wayuu es la más alta población indígena en Colombia, que también son binacionales. Entonces, ese es el contexto donde surgen las propuestas de transición energética, específicamente parques eólicos en La Guajira. Inicialmente hay 2 parques, técnicamente 3 serían, pero hay 2. Uno que se hizo en el 2003, se inaugura en el 2004 y ya no funciona, o sea, es Jepirrachi, y otro que es Guajira 1 y Webs, que se unen, que son los nuevos parques. Pero en todas las zonas de la Alta Guajira van a estar 57 parques y 2.833 aerogeneradores. Sin embargo, este proceso ha sido confrontado por los wayuu, y mi pregunta surge también, ¿por qué se confronta? ¿Qué es lo que pasa cuando se supone que la transición energética bajo energías renovables pues no debería generar eso? Pero esta pregunta se responde con una discusión que traen unas mujeres wayuu que se llaman Amigas del Viento, y ellas plantean, y a ustedes lo pueden leer para no voltearme a leer, porque cómo para ellas vuelve a ser un proceso nuevamente de esa historia colonial y de lo que ha sido su transformación territorial, con un nuevo proceso que desconoce algo que es vital, que es la concepción del tiempo, del viento, como seres vivos y como seres que son seres importantes, que son, por ejemplo, al aula con el que se ha convivido y se respetan los espacios y las estaciones y las temporalidades de los vientos. Este fue una de las primeras, digamos, discusiones que me pareció clave tener en cuenta de las mujeres. Y aquí es una entrevista mucho más reciente donde se plantea la transición. Uno de los líderes de Nación Wayuu, José Silva, plantea pues que para ellos realmente no es claro la transición energética y que más de una transición verde se torna en una transición negra, como él lo plantea. Entonces, frente a estos contextos y frente a estas posiciones, básicamente, y ahí sí pongo los elementos claves de la argumentación que a mí me parecen importantes desarrollarlos en este contexto, porque lo que planteo ahí es, con base en toda la discusión que les mostraba inicialmente en encuentros colectivos, es que este proceso sí se ha tornado algo que se está llamando, y que en este contexto se podría llamar extractivismo verde, pero que genera entornos violentos verdes, y eso sí me parece clave de desarrollar en este contexto. Yo ya he desarrollado esto, algunos de los aspectos, y hace poco pues mucho más amplio que implica para digamos otros aspectos espaciales y también para la justicia, pero aquí me quiero centrar en qué implicaciones tienen, qué violencias generan, y son violencias temporespaciales. Gracias, termino aquí. Estas violencias temporespaciales, lo importante es que sí se impone una espacialidad hegemónica y se impone una temporalidad hegemónica, una temporalidad pasado, presente y futuro, y justamente responde a lo que se proyecta frente a la transición y a la descarbonización. Es una idea de que hay que transformar, sí, claro, de manera urgente e inmediata para que se pueda llegar a un futuro posible, ¿sí? Y esta, de todas maneras, responde a una noción temporal horizontal, lineal, ¿sí? Y esa relacionalidad que se tiene, ustedes vieron el texto de las mujeres amigas del viento, con el viento mismo y con obviamente todo el contexto de su mundo, y esa relacionalidad no se tiene en cuenta, y menos lo no humano, y esto genera
genera injusticias multiescalares y temporales también. Sin embargo, hay unos elementos y unas dinámicas que generan lo que el pueblo wayuu despliega como una política del rechazo, y esa política del rechazo de todas maneras posiciona unas relaciones y un reconocimiento, una relacionalidad de otros mundos. En ese contexto más amplio, aquí me voy a centrar ¿por qué podría decir que es un extractivismo verde, o cómo lo siente también la gente bajo sus perspectivas, que sienten que no se está dando esta transición? Aquí vemos lo que implicaría a futuro, lo que son en este caso las líneas que están en rojo y azul son donde van a estar los parques, no solamente territorio, sino mar afuera. ¿Y qué implica eso? Eso construye por un lado algo que sería, para entender este extractivismo verde, que sería una solución socioecológica del capitalismo. ¿Qué quiere decir? Que con una compensación temporal, o sea, rápidamente se construyen y se reponen estas soluciones, pero son intensas y extensas espacialmente en lugares localizados, y en este caso sería en La Guajira, generando unas transformaciones de paisaje completamente. Y obviamente también hay cambios en la regulación y en todas las políticas frente a cambio climático, pero en este contexto no tienen una legitimidad social ni política en estos momentos. Y también hay una intensidad del capital en contextos locales, o sea, si van a ser más o menos 57 parques, muchísimos pertenecen a transnacionales de diferentes países, entonces es una intensidad en contextos muy locales, pero también porque una manera de este ajuste socioecológico del capitalismo de garantizar una ganancia son las infraestructuras en el territorio. Entonces, las infraestructuras se vuelven unas inversiones seguras, y eso pues se ha hablado mucho de las inversiones en eólicas, que son inversiones seguras a largo plazo, aunque el largo plazo pueden ser 20 o 30 años, ¿no? Y esto genera algo que retomo de Macarena Barrit, zona extractiva, pero aquí desarrollo como zona extractiva renovable, porque no se puede pensar La Guajira sin el carbón también. Hay una mina que se está en un proceso en Cañaverales, una mina de carbón turca, pero también hay extracción de cobre. Entonces, es tener que mirar toda La Guajira como una zona de extractivismo renovable, ¿sí? Este contexto genera algo que, y me centro aquí porque sé que el tiempo es corto, una disyunción y una violencia temporal. A mí me parece clave el concepto de disyunción temporal, porque quiere decir que paralelamente están diferentes nociones temporales que se territorializan, pero también hay una violencia temporal, y esa violencia temporal es la inmediatez con que se actúa frente a una propuesta que es a futuro, y eso implica 20 años o 30 para varias generaciones, tiene muchos efectos. Esa disyunción temporal entonces refleja intereses económicos y un ajuste socioecológico, además de temporalidades a futuros. Y ahí podemos ver es cómo se piensan y se despliegan los proyectos, ¿no? Escogimos el territorio y es la proyección hacia 2023, pero también es la proyección a futuro. Son proyecciones a futuro, y eso es lo que genera esta relación de esta digamos, disyunción temporal. Y también hay un despliegue empresarial que muestra el ritmo y la urgencia y la inmediatez de que hay que hacerlo. Previamente hay un texto que exploré sobre las estéticas de la desposesión, que muestra cómo despliegan estas nociones las empresas. No solamente es la inmediatez, sino son los territorios vacíos para una implementación de lo económico, y fuera de eso no tienen humanos ni tienen no humanos en su proceso. Otra de la inmediatez temporal es que cumple unos ciclos del capital, y esos ciclos del capital pues tienen ciertos periodos, ¿no? Entonces ahí es clave ver eso como una zona de inversión. Esta disyunción temporal también genera las temporalidades del extractivismo, de esa temporalidad que les decía, pasado, presente y futuro, y esos ciclos extractivos se sustentan ahí. Y ustedes pueden ver también ahí como el contraste entre esas dinámicas locales, pero también esto que traen las infraestructuras, lo que les hablaba de las inversiones, porque siempre está ligado a cadenas ligadas a los mercados internacionales, entonces no podemos desligar esto.
Aquí quiero destacar también algo que son cómo se impone la transición energética. Aquí sigo una autora que se llama Ana Agantelao, que ella plantea también que hay esta temporalidad lineal genera tiempos homogéneos dentro de una cronología racial y una crononormatividad. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que muestra cómo se debe ser en la tierra y con la naturaleza, pero también estas personas, y aquí lo vemos, esto es uno de los abuelos reconocidos en la comunidad, no coinciden con esa noción temporal, no se ajustan a esa temporalidad o se niegan a ajustarse, y esto genera entonces una negación y una imposición de poder y negar el pasado, presente y futuro de acuerdo a sus contextos, ¿sí? Los hace anacrónicos, cómo se oponen a lo verde, ¿sí? Entonces eso me parece que es bien importante. Aquí entonces hay otra temporalidad que no se considera, que es la temporalidad de los no humanos. Y esto es importante en las nociones de disyunción temporal. Los no humanos no existen, no se consideran, y surgen una serie de debates sobre esas temporalidades, cómo esas temporalidades confrontan con temporalidades de las infraestructuras que luego se vuelven desechables o ya no sirven, y todavía no se ha pensado qué va a pasar con este tipo de infraestructuras, porque las experiencias en América Latina son mínimas, hay como 2 o 3 solamente. Entonces, esto genera una serie de desigualdades e injusticias multiescalares. Ustedes pueden ver cómo esas injusticias multiescalares reproducen nuevamente injusticias estructurales, que las vemos cómo se reprodujeron también con el carbón, y siguen esas injusticias, desigualdades estructurales, pero sobre todo son nociones binarias que se reproducen ahí, son nociones binarias que generan una injusticia territorial y ambiental, y esas injusticias producen unas geografías etnizadas y racializadas, ¿sí? En esos territorios sí se debe implementar y en otros no. Obviamente también de desigualdades de género, y también justicias ontológicas y epistemológicas. Iniciábamos con cómo se conciben los vientos, pero esto no se consideran seres vivos, sino una mercancía que se puede comprar y vender. Y esto genera también injusticias con las redes de vida. La relación con los vientos mantiene, y con lo no humano, unas redes de vida que permiten la continuidad de los modos de vida wayú. Entonces, esto también genera y evidencia justicias multiescalares. ¿A qué se refiere también? El bienestar para algunos en otras partes del mundo que invierten en América Latina es la desigualdad en los territorios locales. Entonces, cómo lo injusto y lo justo se vuelve muy complejo, y nos toca mirar desde esa dimensión multiescalar. Y algo que me parece clave es que despolitiza las acciones de las políticas del rechazo, porque cómo se van a oponer a lo verde, ¿no? Sí, pues es como la solución, cómo se oponen, y lo vemos en contexto colombiano, que siempre sale como se oponen, como siempre, no quieren que se genere el progreso, es la demanda que hay. Entonces, esto nos lleva ya a que frente a eso, lo que me interesa, ya casi que para cerrar, un posicionamiento. Lo que vemos con esas políticas de rechazo siempre son ligadas a las políticas de vida, y en esas políticas de vida está el posicionamiento de la relacionalidad ontológica, que plantea esas redes de interacción, afectación mutua. No se puede mirar ni el agua aparte, ni se puede mirar el viento aparte, ni la arena o algún tipo del carbón aparte, sino todo se tiene que ver como una interrelación de afectación mutua, y es un continuo de cuerpos, territorios y no humanos en tiempos y espacios múltiples. Hay algo que es clave, es que hay unas temporalidades y espacialidades de todos los seres, y esas temporalidades y espacialidades se conectan completamente, y donde todos los seres son vivos, son actores políticos también, y los actores políticos tienen una visibilidad en la toma de decisiones del pueblo wayú. Y esa noción de pueblo wayú también, de la temporalidad, es muy compleja. Es una noción que trasciende una visión lineal, pero que también tiene al menos 3 tiempos, que son difíciles aquí de explicar rápidamente: un tiempo referencial, un tiempo transformativo y un tiempo cotidiano, como lo plantea Wilder Guerra, de la complejidad de los tiempos que coexisten. ¿Qué quiere decir? Que la temporalidad de una montaña,
que pueden ser miles de años, coexiste con la temporalidad humana, pero con otras temporalidades, y por eso la afectación de una tiene la afectación en los demás. Y los vientos son seres transhistóricos, o sea, estos tiempos de los vientos son más allá del humano, entonces ahí me parece que nos trae una cantidad de discusiones claves. Finalmente, ¿qué es lo que están proponiendo también? Un posicionamiento de una perspectiva relacional de tiempo profundo. A mí esto me ha parecido muy clave. Hay unos investigadores que están empezando, el tiempo profundo es el tiempo de todo lo no humano, y ese tiempo profundo es profundo porque son temporalidades de larga duración, pero son lentos, y a veces la urgencia humana no mira esos tiempos lentos, y esta perspectiva relacional del tiempo profundo incluye justamente esas relaciones de lo humano y lo no humano, pero también confronta esas perspectivas que tienen que ver con esa noción hegemónica lineal de tiempo pasado, presente y futuro. Además, no tiene en cuenta los tiempos por venir, y esos tiempos por venir son muy importantes. Y aquí, en estas demandas, entonces, ¿cuáles son las demandas? Ahí sí las puse todas. Estas demandas, ¿qué es lo que hacen desde mi punto de vista? Fragmentan las diversas nociones y demandas de justicia. No es solo demanda por los vientos, sino es por toda la concepción de mundo de manera integral, cuestiona esas categorías binarias y antropocéntricas, esas ideas de naturaleza o agua como mercancía, y propone otras visiones de mundo, y acerca a las dimensiones y espaciales y temporales de otra manera, una inclusión de perspectivas relacionales, una fusión de temporalidades, como les explicaba, y una perspectiva del tiempo profundo y lento, que me encanta esa noción de tiempo profundo y lento, y reconceptualizar desde otras perspectivas. Y aquí, ya para cerrar, lo pongo en contexto con otras discusiones que se han dado frente a la transición energética. De hecho, fue un evento de Calas que se hizo en Bogotá, donde Gladys Tutzul planteaba que hay que entender los procesos de justicia de manera plural y diversa. No podemos entender como algo general y uniforme, porque los pueblos son heterogéneos y plurales, y lo justo es plural. Y Yasmín Romero Piayú, lideresa Wayú, que planteaba que no se puede hablar de justicia si no se habla del papel de las mujeres y las demandas de autonomía de las mujeres. Por eso hablaba al comienzo de las mujeres amigas del viento. Y algo que plantean y que se va a hacer muy pronto en estos contextos es conocer qué ha pasado con otras infraestructuras de las eólicas y vivenciarlo hoy en día, y eso se hace a través de una metodología wayú que se llama la Atuncagua, que es poder volver a los sitios, sentir, vivir y soñar para tomar decisiones. Muchas gracias. Listo. Ellos sí quieren acá. Sí, tal vez como habíamos anunciado que Astrid ¿no? nos tiene que dejar antes de que termine el panel, ¿no? Damos la oportunidad para, no sé, si tienen preguntas concretas, 2 o 3, antes de después continuar con las otras 3 ponencias. ¿Se puede? Sí, pero luego para la transmisión porque no se entiende, entonces mejor que te… sí, pero Bueno, no, agradecerte, fue una presentación excelente, muy, muy interesante. Quería preguntarte, ese trabajo que has venido realizando con la comunidad, mencionabas que llevan 7 años en el territorio, tú, entonces quería preguntarte por cómo has visto el ejercicio de la comprensión de las comunidades sobre estos proyectos, si has evidenciado algún tipo de división, dado que allí también estuvo, pues está Cerrejón, y parte de las dificultades que tienen estos procesos es las afectaciones que tienen a las dinámicas comunitarias. Entonces quería preguntarte cómo has visto esto. Hola Astrid, sí que te quería preguntar si podías profundizar un poco más sobre esta noción de relacional de tiempo profundo y si tiene algo que ver con el tiempo mítico del que hablan otras comunidades. Me explico para que quede clara mi pregunta, es, por ejemplo, cuando se viaja al tiempo de los ancestros, esto implica también un desplazamiento espacial, ¿no? Dentro del cosmos indígena, pero también un desplazamiento temporal. Entonces, no sé si están, digamos, conceptualmente se podrían relacionar o no.
Si no hay otra pregunta, ¿puedo preguntar yo? No, súper interesante, Astrid. Dado que se tratan de territorios indígenas y como no conozco mucho Colombia, me preguntaba si aquí hay consulta previa frente a estos proyectos. En todo caso, si nos puedes contar cómo funciona eso en este caso particular y en Colombia en general. Y la otra pregunta es, tú hablaste de las demandas. Entiendo que son demandas de las comunidades o de las personas con las cuales tú trabajas. Me preguntaba cómo expresan esas demandas, qué tipos de acciones se movilizan, protestas, qué tipo de acciones llevan a cabo y también si tienen aliados, qué aliados tienen en la expresión de esas demandas. Allá hay una más. Hola, muchas gracias, Astrid, muchas gracias. Dos preguntas muy puntuales. Una, no sé si la mencionaste, llegué un poquitico tarde, entonces me excuso, y es la importancia de Apu y los sueños en los wayuu asociados al viento, ¿no? Porque el viento es una forma de transmitir los sueños y los sueños tienen importancia dentro de toda la concepción wayuu del territorio. Y la segunda, muy concreta, es en Venezuela, durante la época del chavismo, hubo unos emprendimientos eólicos muy importantes en la península y sabemos que los wayuu son móviles, son transfronterizos. ¿Cómo ha impactado eso en toda la relación de los wayuu con las eólicas de la experiencia venezolana versus la experiencia colombiana? Sí. Y una más, perdón. Sí, también un poco crudo, pero sí. O sea, la respuesta capitalista ante un conflicto así es, ¿no?, del extractivismo y muy tradicional, cuando hay un conflicto, ¿no?, entre la comunidad local y el bien, digamos, común o de la nación, sería enriquecerte hasta no poder más, hasta que aceptes ¿no?, el extractivismo. O sea, ¿no?, los que han visto, no sé, hace 1 o 2 años la película estadounidense de Asesinos de la Luna de Flores, que relata ese conflicto en el contexto de la extracción petrolera a finales del siglo XIX, ¿no? Lo han visto y hay, ¿no?, ese tipo de iniciativas, o sea, no propuestas de, ¿no?, si uno, ¿no?, parte de los ingresos que se generan se le ofrece a la comunidad local. Eso sería, creo que, la respuesta capitalista para tratar de solucionar el conflicto. Entonces ahí quería saber si eso es una opción que se discute o que se propone. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Si esto es solo una partecita muy chiquitita de un contexto mucho más amplio, sí, en La Guajira llevo más o menos 7 años y con las eólicas llevo 2 años y medio en el contexto de entender, pues si bien ya había conocido a Jepirrachi, pero es diferente el proceso. Entonces, obviamente se han generado divisiones, se han generado confrontaciones, se han generado dinámicas a través de la consulta previa que tienen que ver con quién representa a quién. Y eso ha generado unas dinámicas muy complejas porque pues, el pueblo wayuu es diferente a otros tipos, digamos, tiene unas dinámicas a través de los linajes y también de que para los wayuu es importante quién tiene la pertenencia territorial en un lugar específico y eso tiene implicaciones territoriales muy fuertes por la matrilinealidad y pues se han generado tensiones, muchas tensiones en muchos contextos. Hay posiciones, hay gente que está a favor y en contra, podemos decir, en el contexto específico que yo estoy trabajando, con la comunidad que estoy trabajando, van a llegar, pero la discusión ahora es, ahí en los talleres que vimos, en las fotos, en el mapa les han dicho, sí, vienen, es bonita la imagen, todo nos dice que va a llegar 1 o 2 generadores y son 100. Y cuando empezaron a poner todo lo que implicaría 100 y visitar lo que había sido Jepirrachi y visitar el nuevo parque, pues se dan cuenta de la dimensión, ustedes saben, cada vez son más altas los aerogeneradores y más grandes y más eficientes y pues hay gente que dice que no tiene sonido, pero sí tiene obviamente, entonces sí han generado tensiones y expectativas, sí generan expectativas económicas. El problema con las expectativas económicas y fue en un proceso, la última imagen que vieron fue un encuentro entre la gente que vivió Jepirrachi y que dice nos arrepentimos de haber hecho eso.
no nos funcionó, no resolvió problemas económicos, la cooperativa de mujeres de mochilas no funcionó, está cerrada, hay una planta que se quedó que no sirve porque no hay quien la mantenga, la planta desalinizadora, y hay algo que se negocia casi siempre, es el agua. En un contexto, se me olvidó decirlo, de semidesértico, de escasez del agua, lo que se negocia es el agua, que es una necesidad básica y esto. Lo que se generó a partir de eso fue una gran desilusión para la gente que estaba ahí, y ha venido la gente de otras comunidades a preguntarles cómo ha sido. Y ha sido, pues para mí que estuve ahí, fue muy triste ver cuando la gente dice, nos equivocamos, ¿sí? Debimos haber tenido más conocimiento, debimos prever lo que iba a pasar espacialmente y con las relaciones con su propia dinámica económica y todo. Entonces, en eso consiste la experiencia de ir a conocer y soñar en los territorios para saber qué piensan a futuro. Pero no todas las comunidades están haciendo eso, son algunas de las comunidades, porque sí hay una expectativa económica a futuro. Y eso, pues, ha sido no es tan claro, la gente no está contenta con lo que recibió y tampoco está contenta con lo que fue el Cerrejón, y ese es un ejemplo que ponen las mujeres amigas del viento. No se trajo el bienestar que había, se va ahí la mina, se acaba, el hueco queda, ¿y qué pasó? Se rompió la territorialidad, se rompió la espacialidad y todo, ¿sí? El tiempo profundo y la espiritualidad está completamente relacionado, porque los seres existen, pero con tu pregunta, no es unir allá, es que coexiste permanentemente. Es muy compleja esta ontología porque es que coexisten ahí los tiempos. No es que se va y se viene, sino que están ahí permanentemente, y esta relación es cotidiana con el viento, que tiene unas implicaciones grandes para el sueño, para dónde se hacen las construcciones, para dónde circulan. Entonces, eso para mí es un reto entender la temporalidad, porque esta temporalidad es vital. La urgencia por un lado y la otra, esa temporalidad que se afecta dimensiones muy complejas de ese tiempo. Entonces, pues estoy tratando de entender también, porque no es fácil, pero sí para mí verla como disyunción temporal, porque trae unas nuevas temporalidades y eso genera disyunciones en la gente y en los ritmos cotidianos, y eso sí lo plantean. Ahí hay publicidad para Calas, muy pronto sale un libro sobre transición y sale el capítulo de disyunción temporal, ¿sí? El parque eólico de La Guajira, para ver desmantelamiento, la experiencia de ese parque fue buenísima, que se llama Guajira, porque, bueno, lo que encontré de la información es que se desmanteló rápidamente y no funcionaron como se esperaba. Lo que encontré, porque no fui allá, es que se priorizó como política el petróleo y no las eólicas, y lo que quedan ahora son restos de desmantelamiento de lo que fue ese parque, y es un desmantelamiento forzado políticamente. El otro desmantelamiento va a ser Jepirrechi, pero que no se ha hecho aún, y las infraestructuras de Wimpechi no sabemos qué va a pasar, ¿no? O qué va a hacer, porque pues eso no es muy claro. Entonces, sé que van a hacer muy pronto desmantelamiento en Oaxaca, sería buenísimo ver qué va a pasar, porque nunca pensamos qué va a pasar con los residuos, ¿no? Entonces, eso es clave. Y creo que con eso, pues sí, la división en las expectativas, y eso es lo que se está generando, pero por eso también en las zonas que hemos estado trabajando quieren saber a profundidad qué son, porque no saben qué son. Entonces, se están programando encuentros entre las mujeres mapuche, que tampoco están de acuerdo, entre otras mujeres, pues ya llegaron con las amigas del viento, mujeres de Oaxaca, a decir cómo ha sido su experiencia, pero pasa lo mismo con los Sami, pasa lo mismo con otros pueblos. Entonces, ahí ese es como se abre un camino. Esto pues, es muy rápido, hacia 1000, pero gracias por las preguntas, y disculpen que me pase y que vaya a salir antes, porque me voy al otro extremo de la universidad. Ahora no sé qué. Vale, bueno, muchas gracias, Astrid. Entonces propongo que ahora escuchamos los 3 siguientes ponencias seguidas, y después tenemos un espacio también para hacer preguntas y comentarios. Entonces presento brevemente también los otros 3 panelistas. El segundo que va a hablar ahora es Javier Lastra Bravo, doctor en Sociología y Antropología Cultural por la Universidad de Hannover.
Posee también una licenciatura en Sociología por la Universidad de Concepción en Chile. También forma parte actualmente del Departamento de Sociología en la misma unidad alemana en Hannover, en la Cátedra de Antropología Cultural y Sociedad Global. Javier ha sido investigador invitado por Callas el año pasado, en el 2024, en un laboratorio sobre conflictos identitarios, y también es de mencionar que se está desempeñando como asesor académico en asuntos de pueblos indígenas, tanto en las instituciones en Ginebra como en Nueva York. Luego nos va a acompañar Osnayde Izquierdo, igualmente sociólogo por la Universidad de La Habana, donde actualmente es profesora titular y director del Departamento de Sociología. Ha trabajado extensamente, sobre todo en estudios laborales y sobre economía política. Igualmente, como Javier, formaba parte del Laboratorio de Identidades del Callas el año pasado. Y el último ponente es Ricardo Gutiérrez, licenciado y doctor en Ciencia Política, con el doctorado en la Johns Hopkins University en Estados Unidos, profesor titular y decano de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM en Buenos Aires, en Argentina, y también investigador principal del CONICET. Entonces, te doy el micrófono a ti, Javier, para iniciar. Bueno, muchas gracias a Callas por la invitación a participar acá. Y muchas gracias a Claxo también por abrir esta oportunidad de hablar. Yo voy a presentar sobre la paradoja verde. Tiene que ver mucho con lo que Astrid explicó ahora, así que me gusta mucho que yo sea la continuidad del trabajo de Astrid, porque voy a centrarme en un grupo indígena que también se ve afectado por la transición energética global, específicamente los Licantay o atacameños en el Salar de Atacama, en el Triángulo del Litio, ¿no? Otra de las grandes energía, otra de las grandes fetiches de la energía es el litio, y por eso voy a presentar esto. Me parece muy bien que esté después de Astrid, porque hay muchas conexiones dentro de lo que veo yo en los Licantay con lo que pasa con los Wayuu, ¿no? La conexión del tiempo, el entendimiento de los seres elementales, ¿no? Como sujetos vivos y sujetos de derecho también. Como dijo Jochen, me desempeño también en la ONU como asesor para asuntos indígenas en diversos aspectos, y por eso mi trabajo finalmente decae en defensas territoriales desde los derechos indígenas. Esta es una parte de una investigación bastante larga también, que trato de realizarla hace bastantes años, y con trabajo de campo, pero también con muchos aspectos de la macrosociología, ¿no? En aspectos generales, la investigación se trata sobre analizar las políticas de la Unión Europea específicamente, y cuáles son los problemas, las externalidades que esto está generando en comunidades locales en el Triángulo del Litio, ¿no? Bolivia, Chile y Argentina. Hoy, lamentablemente, en función del tiempo, solo voy a hablar de Chile, que es donde más he realizado el trabajo de campo y donde más existe una actividad minera mucho más activa que los otros sectores. Creo que en función ya de lo que Astrid ha explicado sobre la transición energética, voy a nombrar solo algunas cosas, ¿no? Un 82% de la energía mundial actualmente se basa en energías fósiles. Sin embargo, ese 82% lo encontramos en su mayoría en el norte global, ¿no? Es decir, esta idea de la transición energética es una idea que no responde a los intereses del sur global. Cuando hablamos con comunidades indígenas, me veo enfrentado de que la idea de transición energética es un concepto que no se vive, que no existe, pero no solamente en comunidades indígenas. Cuando vemos la transición energética en nuestros países, por ejemplo en Chile, tampoco es una discusión a nivel nacional, ¿no? Entonces responde esta idea de transición energética solamente a intereses del norte global. Y esto no es una transición energética, sino que es una continuidad básicamente de la idea capitalista, un capitalismo verde, le han llamado algunas veces, colonialismo verde. Es una continuidad de devorar
otras fuentes de energía nuevas, ¿no? Maristela Svampa dice que estas fronteras de la extracción, del neoextractivismo se han ampliado, no solamente a lo que conocíamos como el carbón en La Guajira, por ejemplo, sino que ahora a desiertos, a lugares salinos, que no eran considerados territorios del extractivismo, ¿no? Y mi investigación la baso básicamente, como yo estoy analizando, como realizo mi labor académica en Alemania, tomo un concepto bastante interesante que se llama el modo de vida imperial, que es de Ulrich Hahn y Markus Wiesen. Este concepto de modo de vida imperial es bastante interesante porque lo que dice es el norte global hace su funcionamiento, su estándar de vida es solo funcional, es solo aplicable si genera externalidad negativa tanto en el ambiente, en el trabajo y en las personas, ¿cierto? En el subglobal, ¿no? Genera un nuevo arte de colonialismo, arte de imperialismo en el subglobal. Entonces me voy a saltar esta parte que es bastante teórica porque creo que sería más interesante para ustedes escuchar sobre qué es lo que está pasando en el Salar de Atacama. Existe una competencia geopolítica bastante interesante. Uy, yo estaba pasando acá pensando bueno, aquí está la cosa, ¿no? Pensando que estaba conectado, pero no. Bueno, hay una geopolítica bastante interesante sobre el litio. Los tres grandes actores actuales, los tres monstruos, se están enfrentando entre sí, China, Estados Unidos y la Unión Europea, para ver quién gana esta carrera del litio, ¿no? La Unión Europea generó unas políticas bilaterales bastante interesantes hace bastante tiempo. Primero con Bolivia, ¿no? Alemania tenía la idea de generar una negociación política con Bolivia. Lamentablemente no resultó y ahora busca nuevos intereses en Chile, ¿no? China, por su parte, está también volviendo su interés en Bolivia, con Rusia también como un partner, y Estados Unidos está tratando de hacer lo suyo también en Argentina. Entonces, como vemos, estos tres monstruos se están dividiendo los tres países del litio, ¿no? Cabe señalar que la industrialización del litio y la extracción del litio, básicamente, está más avanzada en Chile. Tenemos un 70% de las reservas del litio mundial se encuentran en este triángulo del litio y es un material bastante crítico para la transición. O sea, sin litio se dice que no puede existir la transición, ya que es necesario para la generación de baterías electrónicas, ¿no? La energía eléctrica tiene que ser de alguna manera almacenada y para eso se necesitan baterías que sean pequeñas, compactas y funcionales. Entonces, esta transición para mí solamente sigue siendo un extractivismo y se presenta no solamente como, no es una solución para el subglobal, sino que es volver a generar lógica de neoextractivismo, de colonialismo, colonialismo verde, que se perpetúan básicamente en el tiempo. Esto ha generado externalizaciones socioambientales, ¿no? Siguiendo a conceptos como de Lessenich, que la externalización, el capitalismo como si necesita lugares de externalización, ¿no? La persona que compra un auto en algún lugar en el norte global no está pensando de dónde viene esto, qué son las externalidades negativas. Esas externalidades negativas siempre son invisibles y se encuentran en el subglobal, ¿no? Pues que hay bastante, y ahora les voy a presentar un poquito lo que pasa en el Triángulo del Litio, ¿no? El Triángulo del Litio son esos tres países, nuevamente me equivoqué, esos tres países, Chile, Bolivia, Argentina, Chile con rojo, Bolivia amarillo, Argentina en azul. Esta concepción del Triángulo del Litio es una concepción geopolítica que no responde nunca a las ideas locales que están ahí, ¿no? Las comunidades, tanto indígenas como no indígenas que allí viven en actividades de transhumancia, ¿no? Pastoreo, la generación de mercados entre Bolivia y Chile, las fronteras no tienen una importancia bastante interesante ahí, ¿no? Sin embargo, por esta idea del triángulo del litio se genera un interés geopolítico y las fronteras se están de alguna manera fortaleciendo. La generación y la extracción del litio tiene un alto costo de recursos hídricos, ¿no? Para eso, aquí estamos en una zona árida en el desierto de Atacama, es el desierto más árido del mundo. Por lo tanto, el agua es un elemento vital y necesario para la supervivencia no solamente humana, sino que la supervivencia de distintos seres que allí habitan.
Tenemos allá, por ejemplo, flamencos, que no solamente es un animal interesante, sino que tiene un gran significado para las comunidades de Licantay. Es decir, con estas actividades de extracción, estos flamencos se están desapareciendo, lo que genera no solamente una pérdida de fauna o biodiversidad en la zona, sino que también tiene repercusiones en las identidades de los sujetos que están habitando allí, ¿no? Estamos sobre 4.000 metros de altura, extremadamente árido, y en estas lagunas que ustedes pueden ver allí, se encuentra el litio en estado salino. El litio se puede encontrar en el mundo en distintos lugares, ¿no? Ya han escuchado México, que quizás encontró el litio, Alemania había encontrado el litio, Estados Unidos dice que siempre encuentra litio en algún momento, pero son litios que se encuentran en piedra. Para la extracción de ese litio es necesario destruirlo, una minería bastante agresiva, pero en el caso del triángulo de litio se encuentra en estado salino, lo que significa que es una extracción bastante barata. Por eso es tan interesante. Pero para eso necesitan entre 60.000 litros por segundo para la extracción de un par de toneladas de litio. Como dije, no es un desierto, sino que es el hábitat de distintos elementos, fauna, animales grandes como llama, alpaca, tenemos ñandú también allá, biodiversidad bastante interesante con micro animalitos, ¿no?, que están habitando esta salina. Por lo tanto, la pérdida de estos acuíferos es bastante grave, ¿no? La extracción del litio se hace por la extracción de pozos subterráneos. Estos pozos subterráneos, sin embargo, están todos conectados. El Salar de Atacama y el Triángulo del Litio es una interconexión de distintos pozos subterráneos y por lo tanto la extracción que yo realizo en este sector tiene también una repercusión en otro sector, ¿no? Por lo tanto, esta interconexión de los acuíferos genera una crisis hídrica bastante interesante en el lugar, ¿ya? Entonces eso para contextualizar un poquito dónde nos estamos centrando, bastante caluroso, árido, viven distintos animales, viven microorganismos también en el salar, pero también han vivido históricamente distintas comunidades indígenas como el Licantay, ¿no? Es una área bastante turística también, muchas comunidades indígenas están en la actividad turística, tienen la concesión de los parques nacionales. En Chile cabe destacar que no existe un reconocimiento de los pueblos indígenas a nivel constitucional, sino que los pueblos indígenas son solamente reconocidos por medio de leyes, ¿no?, lo que tiene repercusiones en su derecho autonómico, ¿no? Entonces aquí hay conflictos tanto por el agua, estamos en Chile, privatización del agua en los años de Pinochet, ¿no? Chile es el único país del mundo donde el agua es privatizada, tú puedes comprar un río y ese río te pertenece de por vida, por lo tanto hay un mercado interesante sobre el agua, ¿no? Minería del litio es una minería de alto grado de ocupación de agua, por lo tanto aquí estamos en un conflicto bastante interesante desde ya. Y destrucción de paisajes sagrados, ¿no? Las montañas también son un elemento central en la cultura licantay atacameña, por eso me parece que esta interconexión entre pueblos indígenas, entre valores indígenas, de defensa por el territorio, es muy compartido entre distintas culturas, ¿no? Entonces se han desarrollado distintos conflictos socioterritoriales allí, pero sin embargo también se ha dado un proceso en el cual la identidad estratégica y las identidades indígenas de allí han generado fracturas locales. Esto se debe básicamente a que las empresas transnacionales que se encuentran en el lugar han generado distintas estrategias para asegurar de alguna manera la extracción del litio sin tener problemas con las comunidades indígenas. Esta estrategia se basa básicamente en una negociación de manera bilateral, muchas veces solamente con ciertos líderes indígenas, sin tener el consentimiento de la comunidad en total. Por lo tanto, ha generado distintos problemas, ¿no? Tanto Albemarle, que es una transnacional con difusos capitales extranjeros, que es difícil identificar de dónde son, como SQM han generado
contratos con las comunidades indígenas, ¿no? No todas las comunidades indígenas están de acuerdo con esto, pero también hay muchas que están de acuerdo y muchas que han generado sistemas de negociación con ellos. Para mí esto, y esto es lo que hemos trabajado en una parte del proyecto, ha generado fracturas en las identidades estratégicas de las comunidades indígenas, ya que hay algunas comunidades que se presentan en resistencia y otras que se presentan en negociación con las empresas, pero siempre utilizando la identidad indígena como un recurso político, ¿no? Y aquí podemos volver a conceptos teóricos sobre la identidad indígena como recurso político, lo cual ha generado de alguna manera fracturas dentro de las comunidades, pero también, bueno, fracturas intercomunitarias, pero también intergeneracionales. Es decir, muchos de los jóvenes tienen un interés en que la industria del litio se posicione de ahí de alguna manera, y esto tiene que ver porque las industrias del litio de alguna manera han llegado a ocupar un lugar que el Estado nunca ocupó, ¿no? Estos son lugares que están bastante olvidados del Estado. El Estado de Chile nunca se hizo cargo de lo que pasaba en ese lugar. Estamos hablando de que falta de servicios básicos, ¿no? Y las empresas transnacionales han hecho de alguna manera cargo de eso, ¿no? Y ahí llegan esos procesos de negociación, convenios, ¿no? Lo que finalmente genera una falta de horizontalidad y una división interna, ¿no? Entonces esto es un poquito la fractura que se está generando en las comunidades intercomunitarias, pero también interregional con otras comunidades. Sin embargo, surgen algunos actores emergentes que se ponen frente a la transición energética, se posicionan en contra de la transición energética. Hay comunidades indígenas que están en el Salar de Atacama, pero también afrodescendientes en otros lugares, juventudes climáticas, tenemos bastante movimientos en San Pedro de Atacama que están en contra de la extracción del litio, cooperativas también, ¿no? Ya les dije que hay pastoreo en la zona, las cooperativas se presentan en contra de eso, pero algo muy interesante que ha surgido en las últimas conversaciones, yo diría de hace un año, 2 años, hace un año, 2 años ha surgido un elemento bastante interesante de reconocer y de querer reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho. Esto surge básicamente por la experiencia en Ecuador del INTAC y el bosque protector de los cedros. Esta es una de las únicas experiencias a nivel mundial donde de manera jurídica se reconoce derecho de la naturaleza, pero no solamente se reconocen los derechos de la naturaleza, sino que se anulan proyectos mineros, ¿no? El gobierno de Ecuador ya tenía bastantes proyectos mineros en la región del INTAC, pero por un proceso de judicialización se anulan estos proyectos mineros. Esto llegó en base a distintos contactos con las comunidades, llegó a oídos de las comunidades Licantay, y ellos ahora se están posicionando frente a la empresa minera, exigiendo de alguna manera este derecho a la naturaleza. Ustedes saben que Chile tuvo un proceso constitucional fallido, ¿no? Bastante largo, donde sí de alguna manera se querían incorporar estos derechos bastante progresistas, pero lamentablemente eso se vio truncado. Por lo tanto, estamos ahora en una barrera jurídica, ¿no? Los pueblos Licantay quieren este derecho a la naturaleza, lo ven como un elemento necesario para la protección del territorio, para la protección del salar. Ellos entienden el salar como un elemento vivo, por lo tanto, la protección del salar es sumamente importante, ¿no? Como les dije, los casos de negociación son casos bastante puntuales, normalmente casi personales, de algunos líderes que han llegado a negociar con la empresa, pero el derecho a la naturaleza es un derecho que se quiere incorporar. Entonces aquí llega de alguna manera
enfrentarse con estas fracturas que le mencioné antes, ¿no? Existe la idea de incorporar el derecho a la naturaleza, incorporar el salar como un elemento que tiene derecho, pero también existen elementos de negociación con las empresas. Entonces, bastante complejo, ¿no? Me queda un minuto. Yo creo que voy a pasar rápidamente sobre estas ideas que ellos han tenido en las últimas conversaciones de hace 6 meses sobre qué serían una propuesta de transición justa, ¿no? Se hizo también un trabajo con las comunidades primero de entender qué entendían ellos mismos por transición energética. Fue bastante interesante. Y algunas de estas ideas que han salido, o propuestas sobre transición justa y descentralizada, le llamaron también, son estas, ¿no? Primero era redefinir cuáles son las necesidades energéticas, y ahí se posicionaban completamente en contra de esta idea de consumir del norte global, ¿no? Ellos decían, existe una transición energética que no la entendemos completamente bien, pero deberíamos poner un stop a quienes están consumiendo, ¿no? Ese era uno de los elementos centrales. La idea de economía circular también surge, pero la idea de caudales ecológicos y derecho a la naturaleza fue siempre un elemento que está presente. Esto no está definido en orden de categoría, sino que son elementos que han salido allí. El royalty comunitario también es un elemento que siempre surge en las discusiones. Y finalmente la idea del decrecimiento del norte global, ¿no? Que no podemos generar una transición energética sin la idea de decrecimiento, ¿no? El decrecimiento siempre está, no con esas palabras, pero sí sintetizado en esta idea de no es necesario consumir tanto, no es necesario que nosotros entreguemos nuestro territorio para transiciones que no son acá, ¿no? Y finalmente, esa es la propuesta que ellos están luchando, ¿no? Esta transición no es justa, está centralizada solamente en nuestros territorios, y queremos que eso de alguna manera se separe. Esta es un trabajo que vamos a seguir trabajando en el proyecto. Es un proyecto que se trabaja de manera transdisciplinaria, es decir, un partner del proyecto son una comunidad indígena, la comunidad de Toconao, que es la comunidad indígena más grande, y ellos son libres de dirigir nuestra investigación, ¿no? Yo me encargo de la parte de Unión Europea, internacional, global, y ellos son libres de decidir lo que quieren trabajar en el territorio. Por lo tanto, estoy expectante de cómo va a ir desarrollándose esta investigación en los próximos 6 años, ¿no? La idea es, de las investigaciones del litio es bastante, investigaciones sobre transición energética es bastante. El plus de esta investigación y la idea de esta investigación es generar elementos que generen defensa de los territorios, no a nivel nacional, sino a nivel internacional. La idea que tenemos nosotros es de alguna manera influenciar con insumos al Foro Permanente de Naciones Unidas para Asuntos Indígenas, al Mecanismo de Expertos para Asuntos Indígenas, y tratar desde arriba influenciar hacia abajo. Hemos visto, por ejemplo, con la Convención de la ILO 169, que eso de alguna manera tiene repercusiones a niveles locales. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque Johan ya me está haciendo cara fea, pero podemos discutir y conversar un poquito más después. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a Johan por la presentación, gracias a Carla por la invitación, y gracias a todas y a todos por estar aquí en este espacio. Bueno, la idea es presentar un poco el resultado de 2 investigaciones que estamos realizando en Cuba, una vinculada con el análisis de la informalidad en Cuba, y la otra vinculada a los desarrollos, los accesos y la generación de energía por parte de actores económicos no estatales en nuestro país, cómo eso se está reconfigurando, cómo se está configurando específicamente en este caso en La Habana y en el occidente del país, en Pinar del Río. Por tanto, tenemos una visión también desde lo urbano, pero también desde lo rural, para el análisis de cómo se están construyendo estos procesos.
Le decía, esos son los... Vamos mejor así porque es más cómodo. Son los presupuestos que están siguiendo la... Ya, bueno, perfecto. Gracias. Que están siguiendo estas investigaciones desde un punto de vista que pone el centro del análisis en el trabajo como... es decir, el desarrollo como producto fundamental del trabajo y sus formas concretas de materialización, pero sobre todo no pensándolo como producto, sino también como generador de ese desarrollo y condicionante de esa forma de desarrollo concreta que se va a establecer y sobre todo en relación con la gestión de la energía con esos presupuestos que aparecen ahí, que voy a ir rápido desde lo teórico porque ya estamos justos con tiempo. Pasa. Con un análisis, por supuesto, también desde esos niveles, no solamente un análisis desde lo geopolítico, lo tecnológico, lo económico, lo ético, lo medioambiental, lo social, que en el caso de Cuba configura, como vamos a ver, particularidades muy importantes en una expresión global, regional, nacional y territorial a partir de las posibles transformaciones en esa matriz energética que Cuba puede desarrollar en las condiciones actuales. Como muchos de ustedes conocen, Cuba está desde el 2011 oficialmente realizando una transformación de su modelo económico y social de desarrollo con dinámicas de participación diferentes a como había venido ocurriendo anteriormente, pero sobre todo con una transformación del modelo en términos de modelo multiactoral desde lo económico, lo que le está imprimiendo particularidades y contradicciones importantes a la realidad económica y social y política del país, con transformaciones que aparecen ahí de la manera más didáctica posible que se puede pensar, porque no se puede pensar de esa manera separada, pero que en realidad pudiéramos verlo desde lo político con un ajuste institucional importante, con, ahí dice, disminución de gigantismo estatal, pero básicamente lo que está hablando es generar espacio a otras formas de gestión. Una nueva constitución con cambios en la organización del aparato del gobierno nacional y local, dando mayor participación a los territorios en la toma de decisiones, con un nuevo rol de la ciencia en la construcción y los modos de hacer política de manera general y que está teniendo impactos, por supuesto, en cómo se están desarrollando las políticas públicas y las políticas económicas en el país. Desde lo económico hay un estímulo estructural y simbólico en mercado, un aumento mantenido de la multiespacialidad y multiactoralidad económica que le aporta particularidades muy interesantes a estas dinámicas socioeconómicas, una descapitalización sistémica del sistema productivo, sobre todo desde el punto de vista del sector público, el sector estatal, que le está imponiendo retos, y en el caso específico de lo que estamos hablando, retos importantes desde el punto de vista del consumo energético y la generación de energía, un afianzamiento del modelo rentista de desarrollo, que tiene impacto también, por supuesto, desde el punto de vista del extractivismo, y de los usos de la energía y tipos de energía que se pueden generar, con algunos procesos que tienen que ver con dolarización parcial de la economía, con una inserción económica internacional bien compleja. Lo comentábamos, Cuba tiene 3 socios fundamentales en su inserción económica internacional, que son los 3 países con mayor nivel de sanciones a nivel internacional o con problemas para su relacionamiento desde el punto de vista del consumo, incluso energético. Estamos hablando de Venezuela, Rusia y China. 3 países que entonces posiciona a Cuba con una inserción económica internacional bien precaria y bien complicada. Desde el punto de vista de la sociedad, hay un proceso fuerte de mercantilización y familiarización del acceso al bienestar, que tiene un impacto directo también en el tema de las energías. Hay una finalización de los subsidios que tiene implicación también en los costos energéticos. Hay una reconfiguración del entramado de actores sociales con diferentes intereses y formas de relacionamiento económico y político y social. Es decir, lo que estaba hablando, esa multiespacialidad le está dando nuevas formas de participación dentro del modelo, con contradicciones y con dinámicas conflictuales al interior de la construcción del modelo, y que, como vamos a ver en el espacio de la generación de energía, puede ser fundamental. Y aquí aparecen algunas leyes que hoy constituyen una base institucional fundamental para entender qué es lo que está pasando con la generación de energía y con cómo los nuevos actores están participando en esa transformación o en la construcción o en la dinámica de la matriz energética en el país. La ley de inversión extranjera, la ley de migración, cambio la ley de migración, ley de medio ambiente y de recursos naturales y otras legislaciones que tienen que ver con cómo se está dando la posibilidad de participación de los diferentes actores en ese proceso.
Básicamente las condiciones generales se pueden reducir o plantear de manera muy sucinta con el análisis de que el trabajo y las dinámicas asociadas al trabajo no están formando parte del centro de la transformación del modelo. Usted habla de actores económicos, lo cual tiene afectaciones a la hora de la comprensión de la dinámica real que está pasando en la sociedad, con un proceso de capitalización del consumo y desde el consumo, lo estamos hablando desde la lógica rentista, pero que pasa por todos los niveles y todos los espacios de la economía del país y que en el tema energético tiene un impacto fundamental. Migración como problema y solución, porque, bueno, por supuesto tenemos un fuerte flujo migratorio negativo, pero que al mismo tiempo desde la lógica de las remesas asume también una posibilidad económica importante que hoy está siendo uno de los espacios fundamentales para la generación de fuentes, es decir, de acceso a fuentes alternativas de generación energética, sobre todo desde lo privado. Una alta regulación de las relaciones en y para el trabajo y una informalidad estructural como problema y solución, que pareciera que tiene que ver esto con la energía. Bueno, tiene que ver cómo vamos a llamar más adelante a partir de cómo se van insertando estos actores en la matriz energética. Por último, una transformación y reordenamiento, que sería la base de la relación capital-trabajo como expresión, base del modelo de desarrollo. Paso, por favor. En términos de política energética y sus condiciones estructurales, en 2014 Cuba anunció que para el 2030 se iba a llegar un 24% de la generación con fuentes renovables. Para el 2021 esto se aumentó al 37%, pero el ciclo en aumento no ha pasado del 5%. Se mueve entre 5 o 10 en dependencia de cómo esté. En el último año ha habido una transformación importante a partir de la creación de 4 parques solares que tienen un peso importante ahora mismo de alrededor de un 30% de la generación de energía en el país, pero vamos a ver que ese 30% es de la generación de energía, pero nada que ver con la capacidad para suplir la demanda de energía que tiene el país. La proporción real, ya lo dije, se ha mantenido eso, una baja eficacia en la producción y en consumo de energía eléctrica, una alta dependencia de los combustibles fósiles importados. La matriz energética en Cuba es básicamente combustibles fósiles con termoeléctricas construidas y capitalizadas y con toda la maquinaria y con todos los recursos desde la época de la Unión Soviética. Por tanto, puede entender todos los problemas que está teniendo hoy esa producción, con averías, con falta de de piezas de repuesto, etcétera, y que también descapitaliza desde el factor humano, es decir, quiénes son las personas capacitadas para poder enfrentar esa crisis en ese sector. Y por supuesto, por esto mismo tiene al otro lado una alta dependencia de los combustibles fósiles cuando estamos hablando que el acceso al combustible en Cuba, una crisis económica importante, sin capacidades para financiamientos, préstamos a nivel internacional por el bloqueo, genera también entonces un problema a la hora de acceder a los combustibles fósiles que Cuba produce a muy pequeña escala y de muy baja calidad o con mucho componente de azufre y que atenta directamente, por ejemplo, con esa termoeléctrica. No puede ser usada en esa termoeléctrica, aunque sí se ha empezado a desarrollar un poco la producción a partir de gas que está generando, pero sin altos impactos. Una alta incidencia del sector residencial en la estructura de consumo de la electricidad. Y bueno, ya anteriormente ya lo dije, el modelo diseñado, por supuesto, de gestión de escala nacional, seguramente conocieron los blackouts que se han producido en los últimos tiempos, que existe un sistema energético nacional que cuando genera una oscilación de la producción de energía, apaga completamente el sistema, con un nivel de subsidio alto todavía, aunque progresivo, pero que tiene una particularidad a partir de que el desarrollo de los nuevos actores económicos no estatales se hace a partir del sector privado. Es decir, básicamente, al no haber un desarrollo de infraestructura o de construcciones, la mayoría de los negocios privados se producen dentro de las casas de los dueños de esos negocios. Es decir, como parte de las casas o dentro del sector residencial, y lo cual hace que en la estructura de consumo aparezca claramente el sector residencial como el mayor consumidor, por encima incluso del sector industrial estatal. Fuerte contradicción entonces la producción de energía y el modelo de desarrollo a partir de un modelo de desarrollo que busca demandas muy específicas. Si tenemos en Cuba que uno de los principales sectores, el sector turístico, y sabemos que es uno de los sectores que más consume energía por sus propias lógicas, entonces ahí tenemos una contradicción importante. Pasa. Aquí en esto que estaba hablando, para que entiendan cómo se va comportando y el peso que tienen en ese sector residencial, que desde 2020 se está midiendo, y vean cómo aparece ahí por sectores de ese sector privado, que en un 90% constituye el sector residencial.
¿Okay? Entonces, hay un peso importante que no permite todavía ser medido porque no se puede diferenciar dónde está el consumo del sector residencial y dónde está el consumo que realmente está haciendo el sector de servicios, el sector empresarial, etc. Por lo dice ahí, un aumento en la estructura del consumo de estos actores, nuevos actores económicos. Pasa. ¿Qué sucede entonces? Que hay una baja percepción del problema energético. Si la investigación está dando que hay una baja percepción del problema energético más allá de lo que es la crisis externa. ¿Okay? Tenemos un país que no está generando energía, tenemos un país que tiene problemas con los combustibles para generar energía. No es mi problema. Yo no soy el que estoy generando la crisis porque yo solamente estoy haciendo uso de los recursos que tengo, que además son escasos. Para hacerle un incidente, para que entiendan cómo se compone esto, piensen que Cuba ahora mismo con esta crisis energética, en la capital del país, en La Habana, tenemos todos los días mínimo 5 horas de apagón. Pero en el resto del país puede moverse a 3 horas, 4 horas de alumbrón, no de apagón. Es decir, es lo contrario. ¿Qué implica eso? Que cuando viene la corriente, ustedes se pueden imaginar todo lo que se dispara el consumo en ese momento a nivel de país. Los sujetos dicen, bueno, yo simplemente cuando estoy hablando de actores económicos, no estoy hablando solamente del sector residencial, de las personas, de los ciudadanos, las familias. Dice, bueno, yo en el momento que lo tengo, créeme que lo voy a utilizar. Y lo utilizan entonces a partir de las posibilidades y no entienden la lógica que puede estar impactando en ese consumo energético y lo que puede impactar también para el país en términos de la matriz energética y la economía en el país. Por eso se visualiza como una crisis externa en la que ellos no han participado ni tienen culpa alguna, con una sobrecarga importante. Es decir, si alguien ha estado en La Habana, de lo que están aquí presentes, se darán cuenta que el consumo energético es alto y en condiciones irracionales, y que si le sumamos a eso que ese consumo se está produciendo dentro del sector residencial con la estructura y con la infraestructura eléctrica en el país, tenemos zonas donde las sobrecargas destruyen redes eléctricas. Con transformadores que las destruyen a partir de momentos específicos de picos de consumo eléctrico que destruyen esa infraestructura. Baja capacidad de generación de arreglos institucionales, que al momento hay una particularidad muy interesante. Hoy el sector, y por eso decía lo de las remesas, que más ha crecido desde el mercado transnacional en Cuba a través de las remesas, es el de compra de equipos recargables, ventiladores, etcétera, 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 neveras, etcétera, etcétera, y plantas de electricidad, por supuesto, con combustibles fósiles. Pero también hay un crecimiento en las fuentes renovables, sobre todo solares, con paneles solares, que para la realidad cubana es extremadamente costosos. Y hay un arreglo que sí se generó desde la empresa eléctrica, que es la posibilidad de que si usted genera un espacio en su casa y en un emprendimiento económico determinado, que usted tiene un sistema de paneles solares que le permite no solamente abastecerse, sino tributar al sistema eléctrico, se abona. Es decir, la persona puede recibir un monto específico a partir de esa venta de electricidad. Pero que eso puede ser en uno que pueda hacer funcionar con todos los equipos en una casa y además poder brindar el servicio, se mueve entre $8,000 y $10,000. Algo que para Cuba, en estos momentos, por supuesto, estábamos conversando y dice, bueno, no es tan caro, pero para Cuba específicamente se vuelve, sobre todo porque el peso está en términos de remesa y no de ingresos concretos. Entonces, por tanto, son muy pocos los que han podido entrar en ese sistema. A nivel territorial se penaliza, sobre todo desde lo institucional, porque el sistema es nacional. Entonces, generar a nivel territorial opciones de energías renovables realmente es penalizado, pero existen algunos actores económicos como Renova SRL, que ha logrado, no estatal, logrado movilizar instalación de parques solares a pequeña escala o en algunos residencias o en espacios de actores económicos. Y un comportamiento estructural que encarece el acceso y producción de estas energías. Por supuesto, estructural también natural. Muchas personas hablan en Cuba, en el caso del Caribe. A ver, esto que estoy diciendo, quiero que entiendan que no es solamente Cuba, tal vez puede ser la crisis más importante, pero muchos países del Caribe, Dominicana, Haití, etcétera, por supuesto, están viviendo crisis energética ahora mismo. Hay una pregunta que puede ser que en Cuba es una discusión, ya casi estoy terminando, que tiene que ver con los parques eólicos, por ejemplo, que sería una solución. Claro que tenemos viento, claro que tenemos todos esos recursos, pero ese es el problema, tenemos incluso muchos vientos.
es decir, los huracanes, etcétera, etcétera, con todo lo que implica el desmonte, etcétera. Y sabemos que los parques solares son extremadamente caros, son mucho más resistentes y esa es la opción que se está buscando ahora. Lo que sucede es que en términos de la matriz energética y del sistema energético nacional, su infraestructura está montada por todavía energías fósiles. ¿Cuáles son entonces los desafíos fundamentales que se tienen? Cuba necesita urgentemente y no tiene ni tiempo ni dinero. Eso es algo. Aquí estamos hablando de los tiempos en la primera presentación y yo pensaba, sí, los tiempos son complicados. El bloqueo está ahí con mucha más fuerza, recrudece y es un problema, digamos, fundamental para entender cómo Cuba puede desarrollarse. Se requiere para nosotros, desde nuestros estudios y nuestros diálogos con los actores políticos en el país, una combinación de subsidios estatales, tarifas progresivas de acuerdo con el consumo y sobre todo de sus sectores. Una legislación más flexible para atraer inversores y la generación de arreglos institucionales tanto a nivel nacional como local. Cuando hablamos de inversores no estamos hablando de inversión extranjera literal, sino también el uso de la posibilidad de que lo que está pasando hoy a través de la remesa deje de ser informal y pase por canales formales que permitan realmente institucionalizar un cambio en esa matriz. Un marco regulatorio y de políticas coherente para facilitar una transición energética que no interrumpa el suministro de energía en el país. Porque lo que está pasando es que se trata de no interrumpir el suministro, por supuesto, en las áreas de desarrollo fundamental en el país, La Habana, Matanzas, por supuesto, Los Cayos, por el turismo, los hoteles, que el turista que va para un hotel, por supuesto, no va a tener apagones, pero eso tiene costos importantes. Y una política energética conectada a otros cambios más generales en el modelo que la habilitan y hagan viable a largo plazo. Es decir, no solamente pensar la política energética como, digamos, fin de la política, sino que esta tiene que estar articulada al modelo con lógicas que permitan realmente articular a todos los actores. El principal problema en este caso que tenemos está vinculado a que Cuba está asumiendo un modelo multiactoral, está reconociendo esa multiespacialidad de la economía, pero todavía hay mucha restricción a la participación de estos actores, en el peso de la participación de estos actores, que son hoy los que están, digamos, tributando más directamente a entrada a país de formas renovables de energía, sobre todo a nivel de la familia y territorial, y esto debe cambiar, por eso es lo que estamos hablando en términos de una política que cambie esos procesos. Y ya que la presión de Johan mirando es fuerte. Bueno, buenas tardes. Voy a ir lo más rápido posible. Mi presentación va a ser un poco más general. No voy a hablar sobre un sector ni sobre un lugar, sino sobre Argentina en general y sobre el ambientalismo en Argentina. ¿Me avisan? ¿Ya está? Yo voy hablando y me avisan cuando aparece. Bueno, gracias. Tiene dos partes. Primero voy a hacer una breve descripción del ambientalismo en Argentina desde el retorno a la democracia hasta ahora. Y luego voy a hacer un poco de propaganda, cómo nuestro equipo de investigación estudia esos temas de los cuales voy a hablar, en particular sobre el ambientalismo en Argentina. En la Argentina hay, desde el retorno a la democracia en 1983, hay dos procesos paralelos. Por un lado, hay una nueva institucionalidad ambiental, a partir de los años 90 especialmente, y por otro lado, hay una expansión importante del ambientalismo social. Todo esto obviamente se explica porque antes había dictadura y ahora hay democracia y hay todo un florecimiento de ambas cosas. Voy a ser muy breve respecto de lo institucional. Lo más importante es que en 1994 en Argentina hubo una reforma constitucional que reformó la Constitución original de 1853. O sea, Argentina tenía todavía la primera reforma. Y lo más importante en términos ambientales es que con esta reforma se introduce en primer lugar el derecho al ambiente sano, como un derecho que el Estado debe proteger, y junto con él otros derechos como el recurso al amparo, el derecho ambiental es un derecho colectivo que puede ser demandado no solamente por las personas, sino por asociaciones civiles, el defensor del pueblo, toda una serie de herramientas legales que permiten defender ese derecho ambiental desde la sociedad. Otra cosa que hizo la reforma constitucional fue consagrar el dominio de las provincias de los recursos naturales. Esa es una particularidad argentina única en América Latina y casi en el mundo, que todos los recursos naturales son dominio de las provincias.
El gobierno nacional no tiene propiedad sobre los recursos naturales, lo cual implica que las provincias tienen mucho poder respecto de las políticas que se hacen para esos recursos naturales. Dejo por ahí para no retrasarme más. Respecto del ambientalismo social, vemos como dos momentos distintos. Desde el 83 en adelante hay un crecimiento muy importante de las organizaciones profesionales, las típicas ONGs. Las ONGs, ¿por qué son profesionales? Porque tienen una sede, tienen personería jurídica, tienen presupuesto, tienen staff, etc. Y desde los años 2000 en adelante crecen otro tipo de organizaciones, que serán las organizaciones de base, que no son profesionales, no tienen necesariamente una sede o reconocimiento jurídico, y que generalmente surgen a partir de un conflicto ambiental local. Ahí fue muy importante algo que pasó en Esquel en el año 2003, que llamamos generalmente efecto Esquel. Esquel es una pequeña ciudad que está en los Andes de la Patagonia Argentina, es una zona de lagos y montañas, muy turístico, de paisajes muy importantes. Surgió un proyecto para la instalación de una mina de oro. Lo digo muy rápido. La población se enteró, estoy simplificando, se empezó a organizar, a movilizarse contra el proyecto de mina porque afectaba los modos de vida, pero en un sentido más amplio, como decía el compañero, más en el sentido de Habermas, del lugar, y empezó a organizarse, consiguen el apoyo del gobierno municipal para protestar contra la minería, oponerse a la minería. Hay un referéndum respaldado por el gobierno municipal, 84% no a la mina, el proyecto es cancelado, y no solamente se cancela el proyecto, sino que el gobierno provincial, de quien dependen los recursos naturales, como dije antes, en respuesta también a esa movilización, crea una ley prohibiendo la megaminería a cielo abierto en toda la provincia. O sea, ¿por qué efecto Esquel? Primero, la gente se moviliza cuando aparece un proyecto que afecta los intereses y las demandas locales. Y segundo, esa movilización puede tener impacto político. Puede llegar a cambiar la política ambiental de la provincia, como sucedió. Eso fue como una enseñanza para todos los procesos que vinieron después. Entonces, ¿qué pasa con estos dos tipos, ambientalismo social y estatal? Hasta los años 2000 no hubo ningún tipo de cruce entre las ONGs y el ambientalismo estatal. Esto también es muy particular de Argentina, es distinto de casi todos los otros países de América Latina. La reforma del 94, el derecho al ambiente sano, no fue iniciativa de las organizaciones ambientales, no fue iniciativa de la sociedad civil, fue una iniciativa de los actores políticos, de los partidos y de los legisladores. No hubo ningún tipo de cruce ahí entre lo estatal y lo social. Recién en los años 2000, a partir de estas organizaciones sociales locales, las organizaciones de base, que empieza a haber un mayor encuentro entre el ambientalismo social y la política ambiental, en el sentido como el que ejemplificaba con el caso de Esquel. Hay movilizaciones, hay demandas sociales, etcétera, que luego se traducen en cambios, en algunos casos sí y en otros no, en la política ambiental. Y sería exagerado, obviamente, afirmar que este nuevo ambientalismo social modificó radicalmente la política ambiental en la Argentina. Sin embargo, es evidente que este ambientalismo social y los cambios que hubo en las relaciones entre Estado y sociedad obligaron al gobierno de los tres niveles, no solo del provincial, sino también del municipal y también del nacional, a prestar más atención a las demandas y las posiciones de las organizaciones ambientales, y además con resultados positivos desde el punto de vista de las demandas de las organizaciones. De eso es lo que voy a hablar a continuación. Esta era la primera parte, un pantallazo muy rápido, por el tiempo. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? En el área de ambiente y política, que es el área de investigación a la cual pertenezco, de la Escuela de Política y Gobierno en la Universidad Nacional de San Martín, ahí tienen el número en la página por si les interesa ver un poco, fue creada en el año 2011, actualmente tenemos 20 integrantes, entre investigadores y tesistas de grado y posgrado. Y centralmente lo que hacemos es analizamos justamente en distintas áreas ambientales la relación entre la movilización social y las políticas públicas. Ahí están todos los temas que trabajamos, obviamente es un grupo grande y no todos trabajamos lo mismo, minería a cielo abierto, fracking, litio, trabajamos sobre litio en un sentido muy parecido a la presentación de Javier. Tenemos un proyecto que justamente lo que hace es estudiar compara cómo las comunidades indígenas de un mismo territorio, que es en Jujuy, le habló a Javier que conoce, unas comunidades
en un salar aceptaron, aceptaron y negociaron la instalación, y en otro salar rechazaron, y hasta el día de hoy no hay explotación de litio en ese otro salar. No sabemos qué va a pasar en estos próximos años inmediatos, pero todavía por la resistencia de las comunidades de ese salar, ahí no se pudo instalar el litio. Bosques, cambio climático, gestión de residuos, también trabajamos transición energética, etcétera, etcétera, los distintos temas. Entonces, como les decía, lo que estudiamos centralmente es la relación entre la movilización social y las políticas públicas, y ahí lo que distinguimos es entre impacto político y efecto ambiental. El impacto político son las decisiones que toma el Estado en cualquiera de sus niveles en respuesta a las demandas y a los objetivos de las organizaciones ambientales. Es decir, cuando hay cambios en la legislación o hay nueva legislación que responde a los objetivos y a las demandas. Ahora, no siempre esos cambios en la legislación se traducen necesariamente en efectos ambientales, es decir, en un cambio en el estado del ambiente. A veces, por distintas razones, porque, por ejemplo, si se prohíbe la megaminería a cielo abierto mediante una ley, ese efecto es inmediato. Hay un efecto precautorio en la protección del ambiente. Pero si uno hace una ley para evitar la deforestación y proteger lo que queda de los bosques nativos, eso implica una implementación a largo plazo que lleva mucho tiempo, y entonces a veces en ese largo plazo puede haber avances y retrocesos en los cambios en el ambiente en sí. Por eso hacemos la distinción entre impacto político y efectos ambientales. Creo que es la última diapositiva. Entonces los hallazgos más importantes, o algunos de los hallazgos de todas estas investigaciones que son comunes a todas ellas, en primer lugar siempre encontramos, un poco mi pregunta Astrid iba en ese sentido, en cada uno de los conflictos, coaliciones que están a favor y en contra de la protección ambiental. O sea, no solamente estudiamos a los que están los que están contra los proyectos de megaminería o de litio, sino también a los que están a favor, y ver cómo es la relación entre esas dos coaliciones. Encontramos que generalmente los resultados favorecen la protección ambiental cuando se dan dos condiciones. Cuando dentro de cada provincia, este es un análisis que hacemos sobre todo en las provincias, hay mayor diversificación económica, es decir, cuando la economía no está muy concentrada en un sector, hay varios sectores que son importantes y por lo tanto el sector a regular no es tan dominante en la economía provincial. Y por otro lado, cuando hay más pluralismo político, es decir, cuando hay mayor competencia entre partidos, hay mayor alternancia de partidos en el gobierno, todo ello le da más posibilidades a las organizaciones que se movilizan de poder ejercer influencia en la política, porque cuando el poder está muy concentrado es mucho más difícil, ¿no? Y en particular cuando esos grupos que se movilizan encuentran aliados dentro del Estado en sentido amplio, no solamente el gobierno provincial o el gobierno nacional, sino también el Poder Judicial, el gobierno municipal. Muchas veces el proceso escala desde ordenanzas municipales, como se dice en Argentina, hasta leyes nacionales, incluso en un par de casos. O sea, hay como todo un gradiente de posibilidades de aliados, digamos, que hay que prestarle más atención. No es solamente si el presidente hace o no hace una cosa, o si el ministro tiene tal o cual posición, sino las distintas agencias del Estado. Por eso es que, y sobre todo en las provincias, olvidé decirlo, porque centralmente, al tener esta particularidad argentina muy federal, de que son 24 provincias, cada una de las cuales con enorme poder, es como que nos permite hacer un estudio de comparación dentro del país, y no solamente entre provincias, sino también luego entre municipios. Y lo que uno ve, sobre todo en las provincias, es que más allá de los prejuicios que uno suele tener sobre los gobernadores, en realidad el Poder Ejecutivo tiene un rol, dependiendo del pluralismo político, más de intermediario o de referí entre esas coaliciones. Y a veces apoya a un lado y a veces apoya al otro, independientemente de sus preferencias, porque está pensando también en los efectos políticos y electorales de las coaliciones. Rápidamente, cuando hablaba de efectos, los efectos, como un poco di con el ejemplo, pueden ser inmediatos, como cuando se prohíbe la megaminería a cielo abierto, o prolongados, como en el caso de la protección de bosques, porque no es inmediato, uno tiene que esperar todo el proceso, y en el caso de la protección de bosques tuvo un efecto prolongado positivo a lo largo del tiempo, luego se estabilizó y ahora estamos en una gran incógnita que no sabemos qué va a pasar en los próximos años. Y a su vez estos efectos no son unívocos,
una misma ley nacional, como la Ley de Protección de Bosques, puede tener efectos diferentes en las provincias, porque ahí importa lo que sucede dentro de cada provincia, ni son permanentes, porque obviamente puede haber retroceso, y también eso depende de distintas cosas, depende de lo que pasa en la economía internacional, lo que pasa en la economía de cada provincia, y lo que pasa también en la política, tanto nacional como provincial. Y creo que con esto terminé, yo me olvidé, justo estoy pasando. Bueno, muchas gracias. Fui tan rápido que ni me fijé si estaba... A Javier. Bueno, entonces a pesar de la mala fama que me crearon de acotarles el tiempo, creo que nos beneficia porque tenemos todavía unos 20 minutos. Ahora están entrando los del siguiente panel y empezamos el turno de preguntas, comentarios. Bueno, muchas gracias. Muy interesantes todas las ponencias, nos llevan como a mundos y también hablar de estos nuevos actores, ¿no? Esos actores emergentes. Bueno, desafortunadamente no tenemos a Astrid para el contrapunto, pero creo que tocan temas que son también para pensar en los futuros, ¿no? En el porvenir. Teniendo pues también como ese pensamiento de entrelazar esta mañana en el Pacto Ecosocial Intercultural por la Tierra, se hablaba de soluciones desde abajo y soluciones en red, vinculándonos, digamos, en ejercicios incluso diversos, heterogéneos. Porque se tiende mucho, y estas digamos, transiciones energéticas a escalar, ¿no? Hablamos en muchos espacios de eso, escalar ideas muy interesantes a nivel local que se quieren extrapolar como si fueran, digamos, soluciones que se deben masificar, ¿sí? Y aquí yo creo que pues mi pregunta va al problema energético, ¿sí? Porque digamos, bueno, las soluciones eólicas o las soluciones nucleares o las soluciones de los paneles solares, ¿no? O sea, hay una cantidad de, entre comillas, soluciones que, digamos, también detrás de ellas van actores con intenciones dentro, digamos, modelos que siguen siendo clásicos en el sentido capitalista de la palabra. Y entonces, ¿cómo abordar, digamos, desde esas experiencias que ustedes nos cuentan de las resistencias frente a estas nuevas energías y frente a estos nuevos actores, cómo profundizar en la construcción de, digamos, de alianzas que nos permitan fortalecer realmente alternativas, ¿sí? Porque siempre se nos salta digamos, la lógica hacia, entonces volvamos esto masivo, ¿no? Y cuando volvemos la eología, digamos, las energías eólicas masivas o el litio o lo que sea, pues siempre terminamos en la lógica del extractivismo, ¿no? Entonces, pues quería como apuntar a estos temas que ustedes están construyendo con sus exposiciones desde esta línea. Gracias. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta para el caso del triángulo del litio. Perdona si no entendí bien, pero hablabas de los derechos de la naturaleza como una estrategia política, un poco para luchar en contra de este extractivismo verde que estás investigando ahí. Sé que te centraste un poco en el caso de Chile por el tiempo que tenías, pero te quería preguntar cómo desde el proyecto de investigación están como abordando estas tensiones que a veces surgen entre, digamos, ese ejercicio de los derechos de la naturaleza y luego los derechos de autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas, ¿no? Sobre todo porque es diferente ese reconocimiento y también el ejercicio, digamos, real que se puede dar en un país como Bolivia, en el caso de Chile, que sabemos que es bastante problemático, y luego pues, también en el caso de Argentina. Entonces, un poco cómo se están evaluando esas tensiones. Y luego con el compañero también hablábamos de que, por ejemplo, la salida en algunos de nuestros países ha sido el reconocimiento, por ejemplo, de derechos bioculturales, pero de nuevo eso también nos trae otra serie, digamos, como de problemáticas, ¿no? Que asumen, por ejemplo, que los pueblos indígenas
van a proteger, entre comillas, o van a garantizar esos derechos a la naturaleza, ¿no? Cayendo en esta lógica del nativo ecológico, y que de nuevo a veces puede generar tensiones con esos derechos territoriales, derecho a la autodeterminación y a la autonomía indígena. Entonces me pregunté un poco por esta línea. Gracias. Muchas gracias por la exposición y tengo una curiosidad, y es cómo en el caso del Triángulo del Litio, cómo se da la presencia de las empresas en el territorio, es decir, cómo llegan las empresas desde China, cómo llegan desde la Unión Europea, y bueno, y cómo es el proceso administrativamente para que puedan tener acción en el territorio, y además cómo se regula eso legislativamente, porque vemos que algunas comunidades se logran hacer convenios, otras resisten, ¿no? Y digamos los convenios, diríamos en Colombia, tienen que ver mucho con las relaciones con la comunidad, con responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Y es un tema de gobernanza, o sea, el Estado no llega allí, pero entonces existen empresas que van a suplir, por ejemplo, temas de bienestar social, por ejemplo. Gracias. Gracias. Es solo un complemento muy pequeño a la pregunta que plantea Laura. Es preguntarle también a los demás ponentes si el concepto de bioculturalidad se está usando en Cuba o en la academia en Alemania o en la academia en Argentina y en qué contexto se usa. ¿Alguien más? Creo que de momento no. Voy a agregar una pregunta para cada uno con… ¿por qué? Javier, tú mencionabas también entre los desafíos o posibles demandas, lo de los, que tú lo llamaste royalty como comunitario, o sea, un poco lo que le pregunté también a Astrid después de su intervención, ¿no? Que parte de los ingresos que se están generando a partir sea de los parques eólicos o de la extracción de litio, se quedan en la comunidad y sirven para proyectos. O sea, ¿no? Tú lo conoces, ¿no? Desde el contexto alemán, en Alemania donde también hay fuertes resistencias contra este tipo de proyectos, y eso muchas veces es como, ¿no? La base de la negociación, que parte de los ingresos se quedan en la comunidad que está afectada por los proyectos. Con Osneide, bueno, como tú, ¿no? Yo lo describiste y también en otra charla lo mencionaste, en el caso cubano, ¿no? La transición energética no es tanto un problema de ambientalismo, sino de necesidad vital de sobrevivencia. Entonces, no son… Ajá. Ok. Sí. Entonces, en ese sentido, bueno, hablamos también, ¿no? de este barco, no sé si era turco o de donde procedió, ¿no? Que llegó ahora a La Habana y que también a Santiago para 3. Ok, entonces tal vez, ¿no? Eso… ¿no? Mi pregunta sería que si lo podías contextualizar un poco esas medidas de emergencias y cómo eso se conectan con esos planes más generales. Y con Ricardo, la pregunta es un poco en esos, bueno, ahora son 18 meses del gobierno de Javier Milei, como vimos en otras partes. 18 meses, perdón. ¿Cómo? Sí. Sí, o sea, como vimos, ¿no? En otros contextos donde hay gobiernos de ultraderechas, donde hay, ¿no? Tanto en cuestiones de derechos humanos, pero también en cuestiones de protección medioambientalistas, fuertes críticas y también políticas contra los ONGs o grupos medioambientalistas, si eso ya es algo lo que se puede observar en la Argentina de hoy. Empezamos con Javier. Bueno, gracias por las preguntas. Son bastante, pero son buenas porque enriquecen después las presentaciones que voy a hacer después, retomar esas ideas, ¿no? La primera pregunta tenía que ver cómo eran las… sobre derechos de la naturaleza, derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas. No era la primera, pero bueno, voy a partir por ahí. Bueno,
tenemos bastante complejidades, porque son 3 países con distintas constituciones, ¿no? Bolivia con derechos autonómicos y territoriales que están bastante avanzados, hasta el derecho a la justicia en las propias comunidades, ¿no? Después Chile, que no existe derecho autonómico, pero que sí puede incorporarse derecho autonómico a través del Convenio 169. Los 3 países han adoptado el Convenio 169, lo que significa que el derecho territorial y autonómico puede ser judicializado. Solo depende de en qué niveles de procesos judiciales, ¿no? En Chile es un proceso bastante largo porque tienen que ir a juzgados locales y así seguir avanzando hasta llegar a nivel constitucional. Los derechos territoriales en este sentido, y por ejemplo lo que contaba sobre Argentina, Olaroz y Salinas Grande han hecho uso de su derecho territorial para en cierto sentido, restringir el avance del litio, pero también para aceptar el avance del litio. Entonces el derecho territorial y el derecho autonómico es autonomía. De repente nos puede gustar la autonomía, de repente no nos puede gustar la autonomía. En este sentido, esa idea del nativo ecológico que en muchos años se trabajó en la antropología, viene a contrastar esta idea de que todas las comunidades están en contra de la extracción, del neoextractivismo, ¿no? Si hay comunidades que tienen derecho autonómico y están a favor, estamos en otra encrucijada, ¿no? Y ahí hay otro elemento a considerar, ¿no? En el caso de Chile, como dije, no hay un derecho autonómico, pero sí existe el Convenio 169, entonces tiene que aceptarse de alguna manera eso. Y es bastante interesante porque hay una ley de cadena de suministro de la Unión Europea, una ley bastante nueva y bastante interesante, que dice que, por ejemplo, si tú quieres comprarte un auto eléctrico en Alemania, ese auto eléctrico tiene que estar en todas sus fases de producción, todas sus fases de cadena de suministro, es decir, desde que se extrae el litio en Chile, tiene que estar en conforme a las leyes de derechos humanos. Una ley de derechos humanos es la ley de 169, ¿no? Es decir, entonces, en algún momento la Unión Europea va a decir, el proceso en la cadena de suministro no se está llevando a cabo bien y se deben realizar consultas a los pueblos indígenas. En el caso de Chile, en el caso atacameño, ellos son muy conscientes de eso, saben que en algún momento va a llegar tienen que hacer esa consulta, nos han hecho consultas, las empresas, y aquí respondo un poco, las empresas llegaron al lugar, la empresa SQM era una empresa nacional que llevaba muchos años, el litio se estaba extrayendo, no es algo nuevo en la región, el litio se extrayó en los años 90 bastante, tenía un interés nuclear, el litio no era interés energético al comienzo, sino interés nuclear. Entonces las empresas ya estaban incorporadas ahí, la empresa no han realizado consultas previas en las comunidades, es decir, cuando esta cadena de ley de suministro diga, ¿dónde está su consulta previa? Le estamos comprando litio, pero no hay una consulta previa, las comunidades ahí se van a parar a negociar. Y eso yo creo que es un aspecto súper interesante y súper inteligente que ellos están retrasando estas consultas previas, ¿no? Son lógicas de negociación y son completamente válidas, ¿no? Entonces, la presencia de la empresa en territorio, para volver al otro lado, fueron históricamente ahí, se instalaron hace mucho tiempo, no había una discusión si podían o no podían, fue mucho antes del Convenio 169, en el discurso atacameño no estaba el derecho territorial como lo conocemos ahora, ¿no? Los discursos políticos de autonomía en los pueblos indígenas han ido avanzando en los últimos años, por lo tanto, al comienzo no existía esta idea, ¿no? La presencia de las empresas no son presencias chinas ni de la Unión Europea. La Unión Europea tiene convenios para comprar litio, pero es una empresa chilena, SQM es una empresa chilena con capital extranjero y Albemarle es una empresa canadiense-francesa, ¿no? Entonces esas están ahí, se pasan entre manos de repente más con algunos otros transnacionales, ¿no? Es difícil llegar hasta el último dueño de la empresa. Entonces esas empresas ya están ahí. Las regulaciones sobre esa empresa son bastante mínimas y eso pasa también en Argentina. Argentina tiene un royalty solamente de un 3% que deben pagar las empresas, es el royalty máximo. Las empresas pueden decidir pagar menos, pero eso es lo máximo que pueden, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción bastante importante. Y los convenios se realizan con los pueblos indígenas de manera bilaterales para
asegurar el bienestar social. Estamos hablando de cosas mínimas como dentista, ¿no? Sobre eso hay una anécdota bastante interesante. Hay una comunidad que aceptó que viniera un dentista una vez a la semana. Y esa era parte del convenio para la extracción del litio. Y esa comunidad finalmente tiene ahora, o le dicen ahora, la comunidad de los dientes blancos, ¿no? Las otras comunidades no aceptaron eso y ahí ya hay una tensión, una fractura finalmente entre los pueblos indígenas del lugar. La tercera pregunta sobre la bioculturalidad, esa dependencia mutua entre diversidad biológica y diversidad cultural. En Alemania no hablamos mucho de eso, no es teóricamente popular. En los pueblos indígenas sí, pero no se habla del concepto de la bioculturalidad, sino que el concepto... No, tenemos Kumemogen, el Sumankausai, o sea, todos esos conceptos están ahí, pero como bioculturalidad no, y en la parte teórica tampoco. No trabajamos nosotros tampoco con el concepto como bioculturalidad. Quizás sí, en algunos aspectos, y obviamente que sí, al entender la crisis hídrica y la crisis cultural al mismo tiempo, ¿no? Eso es bioculturalidad al mismo tiempo. Y el royalty comunitario, Johan, tiene que ver... le llamamos royalty porque es una exigencia fija. Cuando hablamos de un royalty es un impuesto, y el impuesto es siempre igual. Lo que se ha hecho hasta ahora no es un royalty. Las empresas han pagado contribuciones, han pagado convenios a las comunidades, pero no un royalty. Cuando hablamos de royalty significa que si hay más ganancias, las comunidades también van a tener más ganancias, ¿no? Y de alguna manera ya es una de esas demandas y desafíos que están queriendo. Si se dan cuenta, son desafíos que van se chocan entre sí, ¿no? Queremos royalty por un lado, un royalty comunitario, pero también queremos la defensa del territorio y el reconocimiento del derecho a la naturaleza. Entonces, es una complejidad bastante interesante. Sí, gracias por las preguntas. Voy a empezar por el comentario primero que hicieron. Sí, estoy de acuerdo con estos riesgos que siempre tiene con respecto a la transformación de las matrices energéticas, porque siempre hay intereses detrás, ya lo estuvimos comentando, a qué responden esos intereses, pero también cuáles son las posibilidades reales de poder hacerlo. El caso de Cuba es un ejemplo que no es solamente un problema territorial o no solamente un problema nacional, es un problema también de geopolítica. Es mucho más complejo. Y digamos que hay tendencias también impuestas desde el discurso geopolítico y que marca pautas en cómo se asumen esos procesos. Y aquí, como le decía, Johan fue muy, como que dijo la respuesta, es decir, Cuba tiene una crisis energética y eso marca todo. Por tanto, toda estrategia que se pueda generar, una estrategia de enfrentamiento a una crisis de inseguridad energética y de carencia energética. Entonces, sí, claro, si me funciona aquí, créeme que voy a probar para ver si funciona del otro lado. Y si lo hago más abarcador. Pero eso tiene un trasfondo que tiene con lo que estábamos hablando. ¿Qué posibilidades reales hay de realizar eso? La solución, digamos, que sería detonar todo el sistema energético, cambiar la matriz completa del sistema energético, no por un problema de que sea más o menos ecológico, es que es completamente irracional a partir de la condición concreta de Cuba actualmente. Tiene que ver con lo que estabas hablando, lo que Johan preguntaba. Es decir, ¿cuál ha sido la respuesta o cuáles han sido las medidas de emergencia energética que ha utilizado el país? Es decir, montarse bajo la misma lógica, con endeudamientos, con costos importantes, que van a ser costos futuros importantes, a partir de una parte de 3 patanas, barcos turcos que generan energía y que se mueven por toda la isla. 2, uno está fijo, en La Habana, por supuesto, y que está consumiendo combustible. Petróleo, no es solar ni nada por el estilo. Entonces ese combustible hay que pagarlo también. Y estás además rentando 3 barcos. Por tanto, son costos que al final queda endeudamiento y que al final tira directamente contra la posibilidad de recapitalizar o de transformación de la matriz energética. Y por eso en la exposición decíamos, en el análisis que estamos haciendo, que el elemento fundamental tiene que ser de partir de las potencialidades que puede desde adentro generarse a partir de arreglos institucionales donde van a participar otros actores, pero que tiene que ir transformando desde adentro y dando participación. Porque con la matriz energética actual y nuestras posibilidades reales de inserción económica, no mencioné un ejemplo ahí porque no me gusta afirmar cosas que todavía no son, aunque se dicen en el discurso público, aparecen en noticias. Supuestamente Rusia va a financiar una termoeléctrica en Cuba,
que eso puede durar eternamente, pero sigue siendo, es decir, el mismo problema en términos de endeudamiento, de financiamiento. Es decir, cuando ello puede durar, ¿cuánto puede durar la construcción de una termoeléctrica? Entiendan la lógica. Y mientras tanto, los parques solares aparecen como una opción, pero son parques solares gestionados que también tienen un problema. Es decir, un parque solar usa espacio. Y es una isla. Será la isla más grande del Caribe, pero sigue siendo una isla. Y usa espacio. Y Cuba también tiene lo que se dice la policrisis, también tiene crisis alimentaria. También, entonces hay cosas que se van acumulando. El concepto de biocultural, ahora con lo mismo, el Caribe insular es muy occidental. Nosotros, es decir, por la historia, por la evolución, por la forma, los impactos de la colonización, es decir, los pueblos indígenas prácticamente no logran presencia cultural, fueron exterminados. Cuba es el caso claro, que no fueron exterminados completamente, tiene presencia genética, pero la presencia cultural es muy baja. Y entonces el discurso analítico, el discurso desde la ciencia, también es muy occidental. Y tenemos el mismo problema. Que tenemos. Si no se usa el concepto de bioculturalidad, ni siquiera nos acercamos al discurso o al análisis, que es una carencia también que tenemos, a esa fusión. Entonces, la crisis ambiental también es una crisis social, aunque se reconozca, pero no aparece. Cuando más aparece desde el discurso, la necesidad de la ambientalización curricular, la ambientalización de las políticas, etcétera, que exista fuerte. Las políticas de medio ambiente en Cuba son bastante progresistas. Lo que pasa es que también tiene una particularidad, la posibilidad de que el Estado cubano, por la Constitución, es decir, los bienes sociales son realmente son sociales, el suelo, etcétera, etcétera, los recursos naturales son de propiedad social, con forma de propiedad estatal, y eso le da ventajas. Lo que pasa es que vuelve otra vez con una cosa es la tenencia y el otro es el uso de la propiedad. Son dos cosas bien distintas. Entonces, eso pone otro problema. Creo que por ahí era la respuesta. Muy breve, dos cosas. Primero, respecto de la bioculturalidad, quizá porque somos mayoritariamente politólogos y hay un sesgo disciplinario. En los casos que estudiamos no aparece. Sí, como decía Javier, en casos donde están involucradas comunidades indígenas, obviamente aparece la noción de madre tierra y conceptos vinculados, pero no expresados en términos de bioculturalidad. Sucede que en Argentina muchos conflictos ambientales no afectan comunidades indígenas y en general entonces lo que uno encuentra sí en todos los conflictos es esta noción de derecho al ambiente sano, que es distinto. Tendría que media hora para discutir que no es lo mismo que derecho a la naturaleza. Pero como está en la Constitución, posiblemente también como un uso estratégico, también todos los conflictos, las movilizaciones, las protestas hacen referencia para legitimarse al derecho al ambiente sano. Eso sí está en todos. Respecto de Milei, o es claro que Milei, o sea, que el tema ambiental no es prioritario en la agenda de Milei, lo voy a decir del modo más diplomático posible. Te voy a responder como un investigador conservador, 18 meses es muy poco para hacer cualquier balance, o sea que esquivo la respuesta. Lo que sí te puedo decir que pienso que a futuro, y esto es pura conjetura, hay dos límites que puede encontrar cualquier política ambiental de Milei o política antiambiental de Milei. Uno me parece que son justamente las provincias. En las provincias no pasa lo mismo que pasa a nivel nacional. Hay mucha variación, como decía, y todavía hoy día sigue habiendo mucha variación y en términos ambientales. Algunas provincias tienen Ministerio de Cambio Climático y tienen toda una agenda verde y otras no tienen nada. Y otras provincias, según el sector, protegen los bosques, pero habilitan la megaminería a cielo abierto. O sea que ahí todavía hay un espacio, si quieres, para resistencia a lo que pueda venir. Y por otro lado hay que tener en cuenta, y esto no sabemos porque es futurología, yo creo que el gobierno de Milei va a tratar o está intentando entrar a la OECD. Y el ingreso a la OECD tiene ciertos condicionamientos en términos ambientales que es posible que le ponga límites. Por ejemplo, Milei dice que no cree en el cambio climático, pero tú entras a la página, que me sorprendió a mí mismo hacerlo el otro día, de lo que ahora es Subsecretaría de Ambiente, y tiene toda una agenda de cambio climático. ¿Cómo se explica? Bueno, porque tal vez hay alguna perspectiva de a futuro voy a tener que hacer algo, si no, no me va a dejar entrar al club. Pero bueno, quizás estoy tratando de ser optimista para hacer un cierre no tan negativo de la mesa. Gracias. Bueno, muy bonito cierre, Ricardo. Entonces, sí,
terminamos agradeciendo a Astrid Ulloa, que ya nos ha tenido que abandonar, y a Javier Lastra, a Ricardo Gutiérrez, a Osnaide Izquierdo, por esas exposiciones sobre nuevos actores y en el contexto de las crisis socioambientales. Y terminamos ese foro entonces ahora con una última mesa que es más bien un diálogo. Entonces ahí quiero pedir a Alejandro Grimson, a Jaime Preciado y también a nuestra moderadora Ulrike Kaptepon aquí al podio para dar directamente continuidad, y con esto vamos a terminar este foro.